Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otra jornada más del conversatorio que estamos realizando cada jueves por nuestro Instagram, por Jornada Federal SC. Así que bueno, les agradezco a todos los que se van a estar uniendo, a Romy Santander, que es mi community manager, al doctor Gabriel Ventura, que ahí ya lo he visto aparecer, a Joan Zupa, a todos los que se van uniendo. Quiero mandarle un enorme abrazo al doctor Guillermo Barrera Buteler y al doctor García Chiplé, flamantes decano y vicedecano respectivamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Les deseo el mayor de los éxitos en estos 4 años que tienen. Una gran expectativa para que la Universidad de Córdoba y principalmente la Facultad de Derecho siga siendo entre las mejores de nuestro país y por supuesto dentro de la escala Latinoamérica principalmente. También quiero mandarle un gran saludo a toda la gente que en tribunales nos va parando, siempre nos va tirando la mejor onda, nos va agradeciendo por todas estas capacitaciones que estamos realizando. Que quiero siempre lo aclaro porque creo que es bueno decirlo. Esto es una situación que se ha generado en una charla de poder capacitar, justo me están escribiendo. A ver, discúlpenme, voy a poner en silencio. Esto no se puede hacer, así que lo vamos a hacer ahora. Listo, ahí seguimos. Entonces les quiero agradecer a todos porque esto ha sido una forma de querer pensar el derecho de otra manera, es decir, pensar el derecho con ustedes que son la juventud, con ustedes que son los nobles abogados, con ustedes que son los estudiantes avanzados de derecho y con la comunidad en general. Por supuesto que acá hay espacio para todos y para todas. Entonces la idea es que vayamos hablando de todos los temas que día a día en nuestro estudio, como del otro lado del mostrador, se tratan diariamente, por eso es día a día, valga la redundancia, y siempre queremos tener la vista o la opinión o la sugerencia de los mejores. Y hoy, como decía uno de los y uno de los las publicidades que estaban dando vuelta, se van a encontrar dos amigos, pero dos amigos donde uno ha sido el profesor y el otro ha sido el alumno, pero ya pasó muchos años ya y ya somos amigos. Hoy vamos a tener, a ver, lo voy a buscar, a ver por dónde anda mi amigo Gabriel. Se ha unido al Toquech. A ver, lo voy a invitar y ahí le voy a dar a aceptar. Gabriel Ventura, ¿qué les puedo decir de Gabriel Ventura? Es el mejor en derechos reales, el mejor profesor que tenemos en derechos reales en la Universidad Nacional de Córdoba. Y creo que uno de los mejores realistas del país. Lo digo, total, ya probé la materia hace rato, lo digo sin ninguna situación que no sea la realidad y la objetividad con la que durante más de 20 y pico de años estoy trasuntando el trayecto profesional y por ende hemos tenido que utilizar muchas oportunidades de enseñanza de él. Doctor Gabriel Ventura, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, un gusto participar nuevamente, Cristian, en estos hermosos eventos que te gusta a vos hacer apelando a la modernidad. Y como suelo decir, me ha obligado a quitarme la corbata, yo que sábados y domingos se me puede ver con corbata por la calle. Quizás sea el principal mérito de lo tuyo, haberme hecho quitar la corbata. Por eso, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, los abogados, los litigantes, los jueces, los funcionarios, magistrados,
somos como, la gente nos ve como que siempre andamos con el cuello almidonado, que andamos de corbata, saco. Yo la verdad que poco lo uso, pero me parece que este tiene que ser un espacio más relajado, tranquilo. Son las 8 apenas y pico de la noche, de un jueves ultra caluroso. Entonces, nos vamos relajando, vamos creando un clima, digamos, de dos amigos que van, como decía la placa, de dos amigos que van a tomar un café y empiezan a charlar de cosas que hacen, digamos, a la profesión. Entonces, Una especie de after office académico, ¿ah? Una especie de after office académico. lo voy a anotar para las próximas charlas. After Office Académico, ahí está, académico. Bueno, acá ya lo anoté, ya tengo mi próximo título para las próximas jornadas que voy a hacer, ¿ves? Ahí está anotado. Les quiero contar que quién es el doctor Gabriel Ventura para aquellos jóvenes o para aquellas personas que no saben quién es. Él es profesor titular de Derechos Reales y de Derecho Notarial de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho Notarial de la Universidad Católica de Córdoba, profesor de Derecho Notarial de la Universidad Notarial Argentina, Delegación Córdoba, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, miembro de número de la Academia Nacional del Notariado y ex miembro del Consejo de la Magistratura de Córdoba. Bueno, presentado, digo, falta en la currícula ahí, entre paréntesis, que quizás, no sé por qué no me lo pusiste ahí, porque lo estoy leyendo. Es una gran persona, quizás más importante que todos esos títulos. Sos una gran persona. Arranquemos por ahí. Bienvenido al conversatorio sin corbata, querido amigo. Te quiero decir antes de que me olvide, de que la doctora Alejandra Ferrer, que es una abogada muy reconocida en La Rioja, que trabaja en Fiscalía de Estado, dice que te manda un beso grande, que fuiste su mejor profesor y que ella está agradecida después de 25 años de que vos le hayas dado las herramientas que le diste como profesor. Te quiero también mandar un saludo a toda la Fiscalía de Estado de la provincia que sé que está mirando. Y después te voy a contar quiénes vienen en este conversatorio sin corbata. Pero vamos a arrancar. Escúchame una cosa, Gaby. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Instituto de la Posesión? Con el Instituto de la Prescripción Adquisitiva. ¿Qué nos está pasando que en toda Argentina, desde antaño y hasta la actualidad, el tema de tierra siempre ha sido un tema actual? Muy preocupante. Sí, por un lado está el interés del Estado en el saneamiento de los títulos, ¿no? Que es algo que nos involucra a todos. Y sin lugar a dudas, la forma del mejor saneamiento que puede haber es la usucapión. Ahora, por algo también misterioso, que habría que investigarlo hasta en el plano psicológico, cada vez que se quieren sanear los títulos se empiezan a inventar otras instituciones y otras cuestiones. Por ejemplo, el último gran incordio que tenemos en Córdoba es un registro de poseedores, lo que es un absurdo total. Se dictaron dos leyes, la 9150, que es la que está en vigencia, y previo a ella la 9100, en donde quien se encontraba en posesión podía registrarse en este registro de tierras. La oficina se llama Tierras del Futuro, y la verdad, o la unidad ejecutora de Tierras del Futuro, uno se registra ahí con un planito a mano alzada, comienza a pagar los tributos y supuestamente eso facilita el saneamiento. Bueno, algo hace porque por lo menos la provincia va a saber a quién le puede cobrar los impuestos. Pero eso ya surge del nuevo Código Civil y Comercial, que en el 1939 hace responsable del pago de los tributos en general, o sea que se involucran los impuestos, las contribuciones y las tasas, expresamente mencionadas así, con cada uno de sus nombres, no con la expresión genérica de tributo, que es la que se usa en derecho financiero y derecho tributario, aparecen en el 1939, en donde el legislador le indica al poseedor la obligación de pagar los tributos. Nos alegra sobremanera que exista esta norma, porque antes había que fundarla. ¿Cómo hacer para cobrar los tributos al poseedor? Entonces, la principal inquietud del Estado, aunque parezca mentira, es la posibilidad de percibir los tributos,
que no se da cuando el título es insano, es decir, cuando el que está en poseedor de la cosa, ocupando el inmueble, por ejemplo, no abona los tributos y no se lo podemos cobrar. Cuando vamos al domino, obviamente el domino no quiere pagar los tributos porque no se encuentra usufructuando la cosa, en definitiva. Y el poseedor pareciera carecer de la legitimación pasiva para abonar el tributo. Ahora, el artículo 1939, una norma muy elogiosa en ese punto, dice directamente, salvo que haya una norma que disponga lo contrario, le corresponde al poseedor el pago de los tributos. Me parece un aporte extraordinario. Pero obviamente la inquietud del saneamiento subsiste, ¿no? La idea es de que los títulos estén saneados, es decir, que realmente estén ocupados por quien resulte el propietario. Pero también hay una verdad que se tiene que tener presente, y que es el que tiene el inmueble abandonado y que no lo hace producir, ni siquiera merece un poco el favor del legislador, ¿no? Es un poco la doctrina que surgía de la función social de la propiedad, esbozada por León Digui, cuando vino aquí a la Argentina en el año 1911, fíjate vos, dio una serie de conferencias en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA, año 1911, y ahí se terminó de pergeñar la idea en Argentina de lo que significa la función social de la propiedad. La función social de la propiedad significa que el sujeto va a ser protegido de su propiedad en tanto y en cuanto aporte con su propiedad algún beneficio, en definitiva que la haga producir, que dé empleo. Se aplica sobre todo a la fuente de producción. Esto da pie, sin lugar a dudas, hoy en día, para fundar de manera muy acabada la usucapión, los principios que inspiran la posibilidad de adquirir el dominio por la posesión continua durante 20 años, en particular para hablar de la usucapión larga, que aparece hoy en el 1899 del Código Civil y Comercial. A ese sujeto que ha poseído, con ánimo de dueño, ya no, el Código Civil y Comercial no define, como Vélez Sarsfield, hablando del ánimo de dueño, sino que dice comportándose como titular de un derecho real y agrega al final lo sea o no. Con lo cual no interesa que sea realmente titular del derecho real, sino que esté ejerciendo un poder de hecho y comportándose como si fuera el titular del derecho real. Pues bien, el titular del derecho real es el que hace producir la cosa, el que le da una razón de ser tanto social como individual, en razón de lo cual, diría yo, el derecho es como si lo premiara. Héctor Lafay, el famoso civilista uruguayo que escribió para el derecho argentino, no obstante ser nacido en Montevideo, él expresamente aludía al castigo al propietario incurioso y al premio al poseedor diligente que hacía producir las cosas. Es que el fundamento de la usucapión yo creo que está latente en toda la cultura jurídica universal. El que posee la cosa y la hace producir, con el transcurso del tiempo se transforma en propietario. Y se cumple también con una función del derecho, ¿no? Fernández Galiano, el filósofo español, expresamente dice que la figura del usucapión cumple con una de las funciones del derecho al brindar pacificación frente a una situación conflictiva. No solo la usucapión, sino la prescripción en general. Extinguiendo deudas, en definitiva, pacificando a la sociedad que está en una situación de tensión constante. Vieron que hasta hay, frente a esto, una acción declarativa de certeza que está muy de moda, ahora no aparece en el 413 del Código Procesal de la provincia. Esta incertidumbre de no saber si soy o no soy el dueño llega a su final conclusión, a su feliz conclusión, cuando el juez declara al adquirente por usucapión luego de haber transcurrido el plazo legal. De manera que nosotros somos partidarios del usucapión. No la vemos como una situación conflictiva, al contrario, la vemos como una solución frente a ese conflicto de la incertidumbre. Y hay incluso una frase, yo diría casi poética, de don Guillermo Borda, un eximio tratadista argentino, no muy querido en Córdoba, fíjense lo que son las cosas, porque ignoró los tres, esto es parte de la chismografía jurídica. Ocurre que cuando Guillermo Borda, durante un gobierno de facto, le tocó ser el ministro de gobierno, aprovechó y sancionó una serie de leyes ignorando los congresos de derecho civil, que hasta ese momento habían sido 4 congresos de derecho civil reunidos en Córdoba, que los cordobeses nos sentimos muy orgullosos. Se ha editado incluso recientemente un libro en homenaje a los 4 congresos, y así se llama el libro por la Academia, homenaje a los 4 congresos. ¿Te imaginas que venga un ministro de facto e ignore todo esto y incorpore las reformas desoyendo todo lo que se había resuelto por la mayoría en las votaciones de estos congresos? No te imaginás, votos enjundiosos, la flor y la nata de la doctrina argentina,
ignorada por Guillermo Borda, que puso lo que realmente a él se le ocurría y sus opiniones en esta modificación. Entre ellos nos estamos refiriendo a la famosa ley 17711, que para nosotros es algo reciente. Cuando uno le menciona a los chicos la nueva redacción, decíamos, modificada por la ley 17711, año 68, era prehistórica para los chicos actuales. Creo que eso va a pasar con el nuevo código. Cuando llegamos en el nuevo código, bueno, ojo, ya tiene 6 años el nuevo código, ¿no? Ya tiene 6 años. Escúchame, Gabriel, ¿cuál es la situación concreta que nos pasa a los litigantes cuando realizamos, vamos a la parte práctica? ¿Sí? Cuando interponemos la demanda de prescripción, ¿qué es lo que tenemos que probar y cómo lo tenemos que probar? Bueno, obviamente la prueba en cualquier proceso es fundamental, ¿no? Los procesalistas españoles tienen con su, yo me lo imagino hasta dicho en la tonada española, ¿no? Los procesalistas españoles dicen, tanto tienes cuanto pruebes, dicen los españoles. Si no puedes probarlo es como si no tuvieras ese derecho. De manera que hace aquí su aporte fundamental en materia de usucapión, la primera gran prueba que es la posesión, y después la segunda gran prueba, el tiempo de posesión, porque yo necesito posesión más tiempo. Y para probar la posesión aparecen los llamados actos posesorios, una expresión técnica que aparece en el nuevo código en el artículo 1928 del Código Civil y Comercial. Lamentablemente esta norma adolece la misma falta que le veíamos al Código de Vélez, hace una enumeración, y un buen legislador no debe enumerar, debe dar los conceptos básicos para que cualquier otra institución que venga con posterioridad, que no se le haya ocurrido al legislador en ese momento, pueda encajar fácilmente en el concepto. Don Rafael Núñez Lagos, el famoso profesor español, expresamente decía que el legislador no debe dar definiciones, sino que las definiciones que debe dar deben ser preceptuales, preceptos, que deben ser lo suficientemente generales, y esta ya es una acotación nada menos que de nuestro querido maestro Buterer Cáceres. José Buterer Cáceres, las clases de Buterer Cáceres eran tan formativas que, bueno, se los va a extrañar durante siglos al maestro Buterer Cáceres en su bellísima clase. Y él justamente hablaba que la norma tiene que ser lo suficientemente abstracta como para que se pueda ir concretando con cada supuesto derecho nuevo que venga. Pues bien, cuando se definió el acto posesorio, que es la prueba de la posesión a donde vos apuntabas, Cristian, hizo una enumeración. Entonces dice, cultura, percepción de frutos, amojonamiento, construcción, destrucción. Puede haber otros más que están enumerados. Es una enumeración ejemplificativa, no taxativa. Ejemplificativa, efectivamente. Ahora, la duda siempre existe. Sí. Entonces, yo le pregunto al maestro, ¿no? ¿Usted cómo me aconsejaría realizar con todas las técnicas actuales que tenemos para saber de la posesión, ¿qué me aconsejaría que no puede faltar? Porque ¿sabes qué pasa? Hay jueces que creen que el pago de impuesto es un determinante. Es como la prueba, si bien nosotros en Argentina no tenemos la prueba tarifada, pero es como que la prueba de mayor importancia. Otros creen que la prueba de mayor importancia es no solamente los impuestos, sino ver que está delimitado y saber exactamente por testigos cuántos metros tiene de largo, de ancho el inmueble a usucapir. ¿Cuál es la respuesta que me das, Gabriel, con respecto a esto? El legislador es frecuente que se crea amo y señor de todo, ¿no? Nosotros tenemos una frase casi poética en donde decimos que el legislador no puede ordenarle al mar que deje de agitar sus olas, ni al viento que deje de soplar. De manera que si el legislador dice una cosa que no puede ser, no va a seguir siendo por más que el legislador lo haya pregonado. Las cosas son lo que son realmente. Respecto al pago de los impuestos, ahí el legislador se pone un poco a totalitario, pero no llega tanto como para que sea la única prueba y sin el pago de los impuestos yo no puedo adquirir por usucapión. Dice en una vieja ley de la década del 50, 1952, la 14159, artículos 24 y 25, dice que será una prueba importante el pago de los impuestos. Pero nada más que eso ha dicho, no es que la prueba y que no puede faltar. Será una prueba importante el pago de los impuestos, dice la ley.
Sí, lo que habría que aclarar Ahora, que... obviamente, perdón, más importante que el pago de los impuestos es la prueba de la posesión. Porque si yo pruebo que pagué los impuestos y no probé la posesión, señor, no puedo adquirir por su capión. Por eso dijimos, lo primero que se nos ocurre, el artículo de 1928, que es el que prevé la necesidad de probar actos posesorios. En 1928 me exige la prueba. Haber ocupado, haber sembrado, haber largado animales para el pastaje, haber iniciado una acción de desalojo de un ocupante que tenía. Todo eso son pruebas irrefutables de que estaba en posesión. Este código confunde un poco las cosas, porque si nos vamos al 1891, que dice cuáles son los derechos reales que se ejercen por la posesión, fíjense que en el agregado, en el último, en el infin, el segundo párrafo de 1928, dice una barrabasada tan grande que yo me abochorno cada vez que lo leo. Tanto que me cuesta leerlo ahora porque lo tengo tachado en el artículo de la indignación que me genera la norma. Y dice así, las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. Eso no se puede dar. Yo no puedo ejercer actos posesorios si no estoy en posesión. Es un supuesto que lo ha escrito alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que son los actos posesorios. Y llama la atención porque en el 1928, más allá de la enumeración que criticamos recién, que es ejemplificativa, como bien aclaraste, está definido correctamente lo que es el acto posesorio. Es una modificación sobre la cosa que se puede probarse, que deja huellas, solemos decir, y que denota acabadamente que se tiene el ánimo de dueño. Es decir, no basta con que yo modifique nomás, porque bien puede ocurrir que un locatario, por ejemplo, pinte la casa, arregle el frente de la vivienda. Hasta puede estar convenido por contrato, que le hago una quita en uno de los cánones locativos, una de las cuotas, a condición de que usted mantenga el frente de la casa que está muy deteriorada y que haga arreglar el frente. De manera que cuando yo diga, yo pinté el frente y arreglé los reboques que estaban caídos, señor, eso no es un acto posesorio porque no me genera a mí la convicción de que usted está realizando con ánimo de dueño. Ese mejor. O sea, obviamente va a tener que participar el criterio judicial para determinar qué valor tiene ese acto posesorio. Pero yo tengo que acreditar actos posesorios. Y a veces con el cliente en concreto es difícil encontrar los actos posesorios. Es muy común que la gente diga, ¿qué acto posesorio ha realizado? ¿Usted ha hecho algo? Y no, yo me metí en la casa hace 20 años que estoy ahí, mi padre ya estaba ahí. Pero nunca la modificamos, son gente que da, no pintamos, no construimos nada, no sembramos en el campo, si era un campo, no tengo ningún acto posesorio. Entonces ahí se ve la agudeza del abogado que empieza a preguntar, ¿no? Esto es una etapa previa. Yo, por ejemplo, miren qué hermoso caso, esto de la vida real. Ustedes saben, yo ejerzo como escribano, no ejerzo como abogado, pero ejercí durante muchísimo tiempo como abogado y actualmente tengo la dicha de que me consultan para volver un poco a la lona, ¿no? Al pleito, que es una belleza. Y en esa consulta, ¿por qué lo decís? logramos, ¿cómo? Eso, los pleitos, los pleitos son una cosa hermosa. Bueno, frente a las consultas, por ejemplo, hemos visto que tenemos que preguntarle una y mil veces al cliente cuáles son los actos posesorios. Recuerdo que una vez se le preguntó, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Cumplió años mientras usted habitaba? Por supuesto. ¿Sacó fotos del cumpleaños cuando cumplió 15? Sí, mi nena, le saqué fotos. Bueno, ahí está la prueba del acto posesorio. Ahí está la casa, ahí está la ventana, sin modificar de la casa. Toda esa vinculación forzosamente del acto posesorio. También una prueba que hace poquito he tenido conocimiento es lo que se llama dendrocronología. Fíjate el nombre que tiene la pericia. Dendrocronología. ¿Saben lo que significa eso? Poder acreditar la edad de los árboles. Ir a un perito especial, que parece que en San Juan es el lugar donde está el perito más destacado, no quiero pasar el chivo, decir quién es, además no me acuerdo el nombre, que ingresa al árbol con un pequeño cilindro y toma una muestra en ese cilindro de las distintas etapas que se han ido marcando en el árbol. Y con un grado de certeza bastante concreto determina la edad del árbol. Si yo logro probar, eso también lo hemos visto en un caso concreto, que se ganó frente a una acción reivindicatoria, se opone el usucapión, y una de las pruebas más importantes es que esos árboles, que tenía la prueba de que él los había plantado, tenían más de 20 años. Con lo cual se probó que ese acto posesorio acreditaba clarísimamente que había poseído por el tiempo legal exigido por el 1899 y triunfó frente a una acción reivindicatoria. El acto posesorio, sin lugar a dudas, es la prueba principal.
Bueno, El yo lo pago de que... impuestos está bien visto el pago de impuestos, pero es un apoyo más que tenemos frente a la posesión. Sí, lo que quiero que aclaremos que para los jóvenes litigantes, para los chicos que recién empiezan a correr los tribunales o a caminarlos, a gastar suela, es que el pago de los impuestos no es venir hoy pagar los impuestos para atrás. No, es haber ido probando el pago de impuestos durante el transcurso de los 20 años, porque eso de pagar en 2 o 3 años los últimos, bueno, deberían estar prescriptos para atrás, pero suponete que no estén prescriptos los impuestos, eso no tiene validez. Otra cosa, dentro de lo que vas diciendo, como Muchas veces así. Efectivamente, el pago de golpe antes de iniciar el proceso no tiene validez. No, Lo que la ley premia es conducta continua de ir abonando los impuestos, que hoy está obligado, como ya dijimos, por el 1939. escúchame, otra cosa, yo soy el dueño bueno, del inmueble en el que estoy, pero bueno, no lo habito, me fui a vivir a Córdoba, no sé más nada o sea, es mi inmueble, pero no lo habito, no lo alquilo, nada, está cerrado. Se me, se me pone se me pone en conocimiento que viene un amigo, me llama, me dice, che, Cristian, la casa esa que está allá en Navasán y Busto, ¿es la tuya? Sí, 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 sí. Bueno, te quiero contar que tenés gente metida hace muchos años ya. Pero, ¿cuánto? Y hace mucho. ¿Y por qué no me dijiste antes? Y porque yo pensé que vos venías. Cuando me voy a La Rioja, digo, a ver, me voy a visitar el lugar, el inmueble, resulta que sí, hace muchos años que no venía para mis pagos, y entonces digo, bueno, le voy a invitar a los señores que se retiren, le voy a mandar una carta de documento y todo eso, y ellos ya están con una prescripción adquisitiva en funcionamiento. Entonces la pregunta técnica es, ¿se entendió el caso, no? La pregunta técnica es, ¿qué vale? Porque con esto vamos a introducirnos a la parte bien específica del valor de la posesión. ¿Qué vale más? ¿La posesión con ánimo de dueño, donde como vos bien has dicho, la propiedad ha cumplido una función social, por más que la forma de ingreso a la propiedad no haya sido legal frente a una escritura? Yo tuve un caso muy concreto que fue conocido públicamente, que ya te voy a dar la respuesta, pero quiero saber qué me decís. Bueno, a mí no me cabe duda que si el poseedor ha poseído en todas las condiciones previstas por la ley, su posesión ha sido continua, no interrumpida, tal todo lo que surge del Código Civil y Comercial, artículo 1899, 2532, la de 2540, todas esas normativas que prevén las alteraciones del curso de la prescripción, si en definitiva se cumplió con la posesión tal como exige la ley, obviamente el anterior adquirente ha perdido. Por eso es la faile que decía, la injuria del propietario le ha hecho perder su dominio y le ha hecho adquirir el dominio al que actualmente se encuentra en posesión. Obvio es que al comparecer al proceso, porque las leyes, tanto la 1459 de la década del 50, de 1952, como el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 1905, exigen que el proceso sea contencioso. Por eso es que resulta bastante raro que el proceso haya sido una ausencia del dominus, porque la ley exige una diligencia especial, las leyes procesales de cada de cada provincia, exigen una preparación del juicio justamente para buscar la contraparte, y lo hacen en cumplimiento de la ley nacional. Acá, digamos, el Congreso de la Nación se mete en las incumbencias procesales de las provincias, ¿no? Pero la Corte tiene resuelto en reiterados fallos que es importante a veces que la legislación nacional penetre en las competencias provinciales para la eficaz realización de las instituciones civiles. Y este es un caso. La ley dice
que el proceso tiene que ser contencioso, lo hace en protección de un derecho fundamental como es la propiedad. Es fundamental que se cite al dominus para que venga y ejerza su defensa. De lo contrario, esa sentencia será en inaudita parte, nada menos que del propietario, que tiene un derecho amparado por el 17 de la Constitución Nacional. Entonces, el mismo en 1905 dice que el proceso debe ser contencioso, luego tiene que ser citado. Si por alguna patología no fue citado, a pesar de que tenía que haberlo sido citado, habrá que ver si estamos en los tiempos apropiados para plantear la nulidad del proceso, si es que la citación expresamente no se hizo adecuadamente para que no me pudiera defender. Ahora, si realmente pasó tanto tiempo para que ya hayan vencido todos esos plazos recursivos, obviamente no pudiera plantear nada, porque res judicata pro veritate habetur, con los principios de la cosa juzgada. La cosa juzgada debe ser tenida por verdad, de manera que no podría volver por el principio de progresividad procesal también a reabrir el proceso. Salvo en el caso que estuve como abogado patrocinante, bueno, fue resuelto de esa manera. Nosotros habíamos publicado edictos a nivel del boletín oficial, que no lo lee nadie, pero claro, y a nivel de un diario de mayor circulación en La Rioja, y en Buenos Aires y en Córdoba, porque éramos donde podíamos creer que estaba esta gente. Y bueno, no se presentó nadie, por eso te hacía referencia a ello, porque se ganó la posesión, el hecho de la posesión ganó al derecho que estaba en unos papeles, pero que no era ejercido debidamente. ¿Qué es la posesión, doctor? Hay una hermosa nota que me gustaría este medio para que lo leyeran los que nos están escuchando. Ustedes saben que yo soy un enamorado del Código de Vélez, ¿no? Y tuve que hacerme un tratamiento psicológico especial para poder aceptar el nuevo código. Y que no me ocurriera como me ocurría al principio, cada vez que empezaba a hablar del nuevo código, decía, esta porquería de artículo que tenemos, no podía dar clase empezando a maldecir los nuevos dispositivos. Pero después del tratamiento psicológico he aceptado, me he resignado a las nuevas normas. Decime por favor que el psicólogo no era Lorenzetti, que fue el que lo... No, claro, bueno, dale. En la nota que Vélez anexa a su artículo 325, que no tiene desperdicio, no puede dejar de leer esa nota, allí justamente hace esta comparación, pero no referido a la posesión nuestra, sino a la posesión de Estado, que, ojo, es la misma institución, es comportarse como si se fuera el padre con independencia de si lo es, comportarse como si se fuera el esposo con independencia de si lo es, tal como define el Código Civil y Comercial a la posesión, cuando dice comportarse como titular de un derecho real, lo sea o no, dice el artículo. Todo eso lo explica Vélez en esa bellísima nota, donde dice, quien ha acompañado a la madre en lo social, quien ha acompañado al hijo de ambos y lo ha llevado de la mano por las plazas, una nota que es una pieza literaria. Por eso también critico un poco a Martínez Paz, uno de los biógrafos de Don Dalmacio Vélez Arfield, obra reeditada por la Academia hace relativamente poco tiempo, en donde justamente él dice, sabido es que Vélez no era muy apegado a la redacción, como si redactara. Bueno, evidentemente Martínez Paz no ha leído la bellísima nota al 325, que pido a quienes nos estén escuchando que se tome la molestia de leer ese hermoso artículo, y ahí termina concluyendo Vélez Arfield lo que vos acabas de decir, dice, la posesión de Estado, lo que vos acabas de decir, Cristian, dice, la posesión de Estado vale más que el título, vale más que la escritura y vale más que el asiento parroquial. Recordemos que en ese momento estaban los asientos parroquiales dominados incluso por el matrimonio religioso, ¿verdad? Entonces se hablaba de asientos parroquiales. Exactamente las mismas palabras parecía que estabas transcribiendo a don Dalmacio Vélez Arfield cuando diciendo, ¿qué vale más? Sin lugar a dudas, los dos tienen título. Lo que pasa es que el título que tiene la escritura pública, una compraventa, una donación, una permuta, una causa idónea para adquirir el dominio, es como una cáscara a la que se le ha sacado la nuez, que es lo más importante de la propiedad, aunque parezca mentira, lo más importante no es la propiedad, sino la posesión. Por eso el maestro español Hernández Gil tiene un libro que se llama Función Social de la Posesión. Hasta el título es ilustrativo. La que cumple la función social, dice León Diguit, no es la propiedad, como tan comúnmente se cita citando a León Diguit.
Es la posesión, porque es la que nos coloca en contacto con las cosas, nos permite usar y gozar de ellas. Escúchame una cosa, si yo estoy cursando cuarto año, o quinto o cuarto, bueno, está en la currícula de la universidad, te escucho hablar, una de las borillas se llama la posesión. Entonces, yo quiero que vos me definas qué es la posesión. Una definición. Una definición del doctor Gabriel Ventura, no del código, no de otro tratado. A veces el acierto del legislador hace que uno para definir algo acuda al legislador, ¿no? A mí no me cabe duda que la mejor definición, perdonen mi fanatismo, la dio don Dalmacio Vélez Arfield, que se encuentra en poder de una cosa y se considera propietario de la misma. Ese es el poseedor. Obvio es que decir esto así solo es solo un inicio, ¿verdad? El poseedor no solo se comporta como dueño, sino que usa y goza de la cosa. Y es una de las grandes falencias del Código Civil y Comercial y también de don Dalmacio Vélez Arfield. Cuando regularon los derechos y obligaciones del poseedor, omitieron algo fundamental. Yo nunca supe bien por qué, a lo mejor por lo obvio, ¿no? Pero no hay una norma que diga que el poseedor tiene derecho a usar y gozar de la cosa, que es lo que quiere el poseedor. Cuando ingresamos con fines posesorios, lo que queremos es usar y gozar de la cosa. Y cuando compramos una cosa y que nos entreguen la posesión, también queremos usar y gozar de ella. De manera que olvidar semejante omisión ha hecho generar unos grandes trastornos, tanto en el Código de Vélez como en el Código Civil y Comercial. Entre ellos, por ejemplo, mirá qué interesante, el nuevo código contempla que la sentencia de usucapión no tiene efecto retroactivo. No es declarativa. Es nulo, desde el momento en que se cumplen los 20 años. Cuando se cumplen los 20 años, ahí yo recién soy propietario. Todo el lapso anterior, que debí cumplir los 20 años, no fui propietario de la cosa. Entonces, ¿qué nos dice esta doctrina la mayoría, no? Que está muy mal el código. A mí se me saltaron las lágrimas cuando leí el Infine de 1905. Por fin un legislador coherente. Generar un efecto retroactivo en una norma es algo que tiene que ser muy excepcional. Un maestro de nuestra casa, Alfredo Orgaz, siempre decía, las ficciones jurídicas son consecuencia de un problema mal planteado, no le gustaban las ficciones jurídicas. Siempre las leyes tienen que tener efecto ex nunc, desde ahora que se cumple el supuesto. Si la adquisición por usucapión exige posesión más tiempo, pues cuando se cumple el tiempo recién soy dominus. Eso sería lo lógico. Pero claro, salta la doctrina diciendo, ¿qué va a pasar con los frutos que estuvo percibiendo durante su posesión el adquirente por usucapión? Lo va a tener que restituir porque no era el dueño. Para colmo tenía un respaldo normativo, porque Vélez Arfield, en el artículo 24-22, nos hablaba de los derechos y obligaciones del poseedor, y decía en el 24-26, decía, los frutos pertenecen al triunfante en la reivindicación. Pero no se había advertido que la norma del 24-22 estaba referida al perdidoso en una reivindicación. Si yo pierdo una acción reivindicatoria, me recuperan la cosa, claro, sí voy a tener que restituir los frutos que percibí. Pero no estaba para el triunfante en una usucapión. Esto ya lo había dicho en una ponencia bellísima, Elena Hayton. Bueno, obviamente yo lo compartí plenamente en esa jornada, y actualmente sigue habiendo detractores que le dicen qué mal que el Código Civil y Comercial le niegue el efecto retroactivo, o sea, ex tunc, al momento del inicio de la posesión. Está muy bien que así sea. Y no tiene que restituir los frutos, porque cuando se comió las manzanas, cuando ordeñó la vaca y se tomó la leche, él tenía derecho de hacerlo porque era poseedor. Y fíjense qué contradicción. Para ser poseedor tiene que comportarse como si fuera el dueño, lo dice en 1909. Pero después, como se comportó como dueño y se comió las manzanas, cuando adquiere por usucapión le decimos devolvernos las manzanas. ¿Se dan cuenta del absurdo? Bueno, la gran mayoría de la doctrina está en contra del efecto no retroactivo de usucapión. Cuando la justicia hoy ya declara adquirida por prescripción o usucapión un inmueble, tiene que indicar exactamente la fecha en que se encuentra adquirida la misma. ¿Es así? Efectivamente, eso da una gran precisión.
Casi las más importantes novedades están todas en 1905, esa también. La sentencia de usucapión, que tiene que haber sido consecuencia de un juicio contencioso, dice expresamente, es una acción contenciosa, un procedimiento contencioso, o sea que tiene que haber una contraparte sí o sí, como decíamos recién, tiene que precisar exactamente el día en que se cumplen los 20 años. Quiere decir que desde la medianoche del día en que comenzó la posesión, 20 años, de la que recordemos, como lo decía Vélez, el 24, ahora está reiterado ese principio en el 6 del Código Civil y Comercial. Los plazos no se cuentan de momento a momento, sino de la medianoche en que comienzan hasta la medianoche en que terminan. Y comenzó hoy, el 2021, el 28 de octubre de 2021, va a terminar el 28 de octubre de 2041, ¿verdad? Ahí me voy a transformar en 2. Y el juez tiene la obligación en su sentencia de poner el día tal, se cumplieron los 20 años. Obvio, eso va a depender, a propósito de la prueba que hablábamos antes, de la prueba que aporte el usucapiente. Pero al mismo tiempo que implica una exigencia para el juez, implica una exigencia para el usucapiente que tiene que probar la prueba que genere lo que se llama en proceso eficacia convictiva, que realmente el juez se convence que efectivamente en ese momento comenzó la posesión, si no lo va a poder decir el día en que se adquiere. También ese mismo artículo, siguiendo con las novedades, ese mismo artículo prevé lo que ha sido objeto de una gran crítica, ya en las primeras jornadas que se hicieron después del Código Civil y Comercial en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, fueron unas jornadas bellísimas, porque estaba la floria nata de la doctrina nacional. Ahí estaba Elena Hayton dando su discurso, estaba también el Lorenzetti, estaba nuestro querido Juan Manuel Aparicio, con la enjundia que tiene Juan Manuel Aparicio, tiene un cerebro prodigioso ese hombre. Y entonces estar junto con toda esa doctrina para mí fue un encuentro maravilloso, realmente pude ver incluso cuál había sido el sentido de algunas normas. Por ejemplo, Elena Hayton en su disertación respecto a la unión convivencial, que no tiene un corno que ver con los derechos reales, pero aprovecho en este conversatorio para alargártelo, digo que para él ya que la unión convivencial comenzaba a tener existencia jurídica cuando se registraba, lo que no dice la ley. Si nosotros vamos al 2509, al 509 y al 511, vamos a ver que allí no está previsto que la unión convivencial tenga que estar registrada para que sea reconocida por el derecho. Pero la intención que ella tuvo, porque fue quien redactó esa parte, era de que la unión convivencial estuviera registrada. Con lo cual nace una posición que la registración de las uniones convivenciales sería constitutiva, es decir, recién existe el contrato. Para darte una idea de los aportes que dio esa jornada, ¿no? Bueno, pero en esa jornada se debatieron muchas cuestiones de derechos reales, entre ellas las nuevas figuras, y también todo este tema posesorio. Y saltó en esta jornada y la posterior el tema de la anotación de litis, que le impone la norma del 1905 como obligatoria al juez de oficio. Cuando uno dice de oficio significa que la parte no la tiene que pedir. Era una diligencia básica que enseñábamos a nuestros egresados cuando inician un usucapión. Lo primero que se hace es una anotación de litis. De lo contrario, ¿saben lo que hace el propietario avivado? Como ya sabe que se pasó el tiempo para la adquisición por usucapión, va e hipoteca el inmueble, saca un flor de crédito y pone como garantía un inmueble que ya no es de su propiedad. Obvio es que está ahí la negligencia del gerente del banco que debió hacer verificar que se encontraba en posesión del hipotecante. De lo contrario, cuando el acreedor hipotecario quiere sacar en subasta el bien, le aparece el poseedor y dice: no me va a sacar usted a mí con esta acción hipotecaria si no me puede sacar el domino con una reivindicatoria. A fortiori, menos podrá usted sacarme que tiene un derecho emanado de ese domino. Es una estafa que se utilizó muchísimo y que mereció un fallo de Alterini cuando era magistrado, diciendo que era diligencia del acreedor verificar la posesión del hipotecario. ¿Saben por qué solía ocurrir esto? Porque en verdad la hipoteca es de los pocos derechos reales que no exigen la entrega de la cosa, no exigen la tradición. Entonces eso se presta perfectamente a que yo pueda ofrecer en garantía hipotecaria un inmueble a pesar de que yo no soy más el nómino porque ya otro me lo usucapió y todavía no inició el proceso. Entonces, antes de iniciar el proceso, para asegurarnos que no ocurra esto y que sea de mala fe quien adquiere un derecho, mala fe en sentido técnico, no de mala persona, sino que está en conocimiento, para que sea de mala fe, trabamos una litis, de manera que cuando se va al registro para constituir la hipoteca, ojo, hay una litis trabada. Entonces el banco no le va a dar el crédito, porque no sabe cuál va a ser el resultado. Porque me parece que estás dando un enorme consejo acá.
Es decir, iniciamos la prescripción y pedimos anotación de litis en el registro de la propiedad. Claro, pero eso ya no hace falta porque ahora el juez le indica esa obligación al juez. Sí, El pero legislador. no sé si están todos en conocimiento de eso. Y bueno, tienen la obligación de leer el código. Fíjate cómo dice el artículo 1905, lo leemos por la duda alguien no tenga el código a mano. Fíjense, dice, en el tercer párrafo, el último párrafo, dice, la resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de la prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación del litis con relación al objeto a fin de dar a conocer la pretensión. Ese tipo de publicidad que en la jerga registral se llama publicidad noticia. ¿Por qué se llama publicidad noticia? Porque no impide que el inmueble se transfiera. Hay, por ejemplo, la prohibición de innovar, no podemos hacer ningún acto traslativo sobre los inmuebles. Pero la publicidad noticia permite perfectamente la transferencia. Lo único que va a obligar al instrumentador, generalmente el escribano, a declarar en la escritura que el inmueble se encuentra afectado por una anotación de litis y el adquirente tiene especialmente que tomar conocimiento, de lo contrario el registro de Córdoba no lo inscribe. Si no le hacemos decir con patrocinio notarial al adquirente que toma conocimiento que se encuentra anotada en litis y se hace cargo de ella. Con lo cual el registro no genera ningún impedimento, inscribe perfectamente esa escritura traslativa dominial, pero el adquirente está sabiendo que si triunfa la acción que ha promovido la litis, obviamente va a perder su derecho. Y ya no va a poder decir, señor juez, yo de buena fe compré. No, buena fe, un cuerno. Usted estaba noticiado por la publicidad registral, que tiene obligación de solicitar el certificado registral, según lo exige la ley 17801, en el artículo 23. Gabriel, para la forma de defender la posesión, alguna vez lo leía, inclusive me parecía un poco quizás chocante la denominación de la acción, que le llamaban acción policial, de manutención o de recuperación. Como el otro día te decía cuando hicimos la prueba, lo estudié profundamente en los libros de Musto y me gustaría saber en el día de hoy qué acciones tenemos para defender la posesión. Siempre recordando que la posesión es un hecho y ese hecho hay que defender. Claro, el tema central respecto a esas famosas acciones policiales, yendo a esa primera parte, radica en que Vélez, si en alguna cosa no era bueno Vélez, vieron que yo soy un enamorado de Vélez, pero también reconozco sus defectos. Si en algún lado había hecho un verdadero matete, como dicen los chicos, yo solía decir, incluso lo tengo escrito por ahí en varios trabajos, un pandemonium, eran las acciones o defensas posesorias. El alumno que le tocaba las acciones posesorias en el examen no sé cómo le iba a ir porque dependía de dónde había estudiado. Era un verdadero matete incluso pasar de una provincia a la otra. Porque estaban, por un lado, las acciones policiales, que se llamaban policiales no porque fueran por medio de la policía administrativa, sino que supuestamente eran unas acciones mucho más rápidas que las posesorias. Todavía se pueden ver un atisbo de ellas en el artículo Córdoba, en el Código Procesal de Córdoba, en el artículo 179 del Código Procesal Civil de Córdoba. Todavía queda porque es una de estas provincias rezagadas que no ha modificado su código procesal. Una vergüenza, la docta, ¿no? Ya debería estar el nuevo código ayornado conforme a los nuevos dispositivos de la Ley Nacional de Código Civil Comercial. Entonces, si alguna cosa buena hizo este código fue hacer desaparecer las acciones policiales. Pero no lo hizo desaparecer del todo, porque quedó un artículo, hay que mucho me ha criticado la doctrina, pero sin embargo se han dado cuenta, por lo menos sirvió para alertarles del error, de que quedó una norma que parece sostener todavía las acciones policiales, que es el artículo 2245. Mientras todos los artículos, 2241, todo tenedor o poseedor puede interponer la acción de despojo cuando ha sido desapoderado, artículo 2241. En el 2242 dice, cuando se ha sido turbado, cuando se es turbado en la posesión, todo poseedor o tenedor tiene la acción de mantener. Y en el 2245 no habla solamente del poseedor. El poseedor puede interponer acciones. Y después, por si eso fuera poco, en la parte final del artículo dice, el tenedor también puede, cuando
cuando el poseedor no haga ejercer una acción posesoria. Con lo cual está demostrando que este artículo está infiltrado. Porque ¿para qué le da una acción al tenedor cuando no acciona al poseedor? Por vía subrogatoria, prácticamente. 739, cuando ya está legitimado por el 2241 y el 2242 para ser directamente el tenedor el que puede accionar. Entonces esta norma daría pie a pensar, y de hecho lo hemos dicho, y eso despertó interés en el orden nacional, tanto que en el último concurso de la UBA todos enunciaban esta teoría un poco para congraciarse conmigo que yo era el tribunal, parte del tribunal, ¿no? Entonces hay una teoría que dice, por supuesto, no creemos que esto signifique que el código siga manteniendo las iniciales. Pero sí advertimos que esta norma, 2245, está insertada ahí, debería ser directamente eliminada por el código. En cuanto a los ataques que puede sufrir la posesión, son básicamente dos: el desapoderamiento, cuando se excluye absolutamente al poseedor, o simplemente una turbación, cuando hay un intento de desapoderamiento o se priva de una ventaja posesoria. Por ejemplo, se cierra una ventana cuando hay una servidumbre de vista. ¿Cuál es el plazo que tenemos para interponer? En el primer caso, según desapoderamiento, nos vamos a la acción de despojo, artículo 2241. Si hay simplemente una turbación, nos vamos a la acción de mantener del 2242. Lo importante es tener en cuenta que para que se trate de una acción posesoria, el atacante, mire lo que le digo, el atacante tiene que tener la intención de poseer. Si simplemente me hace un daño, la acción no va a ser posesoria. Esto es muy importante aclararlo. Aunque parezca mentira, autores de gran injuria dicen que no es importante, por ejemplo, que tenga un beneficio posesorio el atacante. Sí, es fundamental que tenga un beneficio posesorio. Sostienen esta postura positiva por el viejo código, que nada menos que López de Zavalía, ¿no? López de Zavalía, a mí me gusta citarlo siempre como el Potier argentino. Siempre se ha considerado a Potier como el más grande jurista universal y interplanetario que ha existido en la historia del derecho universal, a Potier. Eso no lo digo solo yo, lo dice doctrina de gran injuria, el propio Segovia, ¿no? Entonces me gusta a mí hablar de López de Zavalía como que es el Potier argentino, porque realmente leer a López de Zavalía una enjundia, una profundidad, su obra de contratos, su obra de reales, su obra de derecho registral. Bueno, y él es uno de los que sostenía correctamente que siempre tenía que haber en el atacante un beneficio posesorio. Si yo cierro la ventana, que tengo la obligación de dejar abierta para que le dé luz y aire al vecino, porque hay una servidumbre de luz y aire constituida a su favor, yo obtengo un beneficio posesorio, no tengo más la ventana, puedo poner un mueble, puedo hacer una ampliación de mi casa. Si tengo una servidumbre de vista en una zona de paisaje, en una sierra, donde al propietario inferior le constituye una servidumbre a mi favor para que no eleve a más de 5 metros, supongamos, la propiedad para yo poder seguir viendo la sierra, y el vecino comienza a construir, eso es un ataque posesorio que obviamente no es un desapoderamiento, pero me está privando de una ventaja posesoria y él está obteniendo una ventaja posesoria. Ese es el único punto que no estaría claro en la acción de mantener en el artículo 2242. Para que haya una turbación es menester que haya también una ventaja posesoria del atacante. Y estas acciones se supone que son rápidas. Digo se supone porque el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Pero normalmente tiene que caminar, como dice precisamente el 2246, por la vía más rápida que esté prevista en la legislación local. La vía más rápida es la verbal, la sumaria, según el sistema en el que estemos, ¿no? La menor cuantía. Córdoba, por ejemplo, antes del nuevo código digo yo, allá por el 1980, no me acuerdo cuándo es el código procesal de Córdoba, pero en el código anterior se preveía el juicio verbal, que era tan rápido, que uno comparecía, y sobre todo que no estábamos acostumbrados, y se olvidaba de llevar la prueba, ya, porque el demandado comparecía y tenía ahí nomás que ofrecer la prueba, y no lo tenía la prueba. Yo he visto abogados incluso avesados decir, pero yo no traje nada, no sé qué, y bueno, probarse ese procedimiento verbal. Ahora está el procedimiento sumario, la apremio. Lo que interesa al legislador, la interpretación que vamos a hacer de la norma, es que el legislador quiere que sea rápido, porque estamos en una instancia que no va a ser cosa juzgada solo salvo respecto a la posesión, cosa juzgada material solo respecto a la posesión. No se va a poder dudar si en el posesorio se comprobó que estaba en posesión fulano de tal, o que su posesión era de tal característica. Si me voy a la acción real, eso ya lo tengo juzgado, pero lo demás puede seguir. Es decir, aprovecha la etapa probatoria. Gabriel, hago un
pequeño paréntesis para decirle a todas las personas que nos están siguiendo, que son muchas, es decir, este es el cuarto conversatorio, el que finaliza octubre, y es el de mayor audiencia a nivel de seguidores en directo, así que le queremos decir a ellos, primero, como siempre, muchas gracias. Segundo, esto es para ustedes, únicamente es para ustedes, y todas las preguntas que quieran realizar vayan haciéndolas ahora porque en un ratito ya vamos a ir terminando. Si yo interpongo una demanda de desalojo, ¿contesto con una acción de prescripción adquisitiva o contesto solamente la demanda de desalojo? ¿Qué opinas? Bueno, obviamente para hablar de usucapión frente a un desalojo, hay dos cosas que no me terminan de cerrar, que me hacen ruido, como dicen los chicos ahora, ¿no? Esta pregunta me hace ruido, porque si hay un contrato de locación que acredita que soy tenedor, obviamente la acción pertinente es el desalojo, previsto en el artículo 750 del Código Procesal de Córdoba. Pero en la acción de desalojo dice la misma norma dice que la acción de desalojo procede solo en contra del tenedor. No lo dice así, sino que cita la vieja norma de Vélez, 3462, que enumeraba los supuestos de tenencia. Entonces, solamente el desalojo va en contra del tenedor. Para que este tenedor me diga que ha adquirido por usucapión, ha debido intervertir el título, que esto aparece en el 1915. Interpretado de manera liviana y diría yo casi irresponsable por la jurisprudencia y también la doctrina. No es cuestión de que yo diga, antes era poseedor, pero hoy intervertí mi título. No lo puedo decir así porque todo código trabaja en su entorno y el Código Civil, tanto el de Vélez como el nuevo Código Civil y Comercial, a pesar de basarse en la tesis subjetiva de posesión, ¿qué significa que se basa en la tesis subjetiva? Que interesa el ánimo del poseedor. Si el poseedor tiene animus domini, el famoso animus domini, palabra mágica, es poseedor. Si en cambio tiene simple animus detinendi, será un tenedor. Pero yo no puedo cambiar ese ánimo a mi arbitrio. Hay un principio jurídico que aparece en el mismo 1915, que dice que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión. Nemo sibi ipsa causa possessione mutare potest. Nadie puede por sí mismo cambiar la causa de su posesión. Ingresé al inmueble como tenedor, luego no puedo hoy decir soy poseedor y voy a adquirir por usucapión. No debería prosperar. La intervención del título, es decir, cambiar esa causa que significa posesión, únicamente puede llevarse a cabo, y en esto hay originalidad, hay mucha jurisprudencia que dice lo contrario, en mi opinión están equivocados, únicamente puede utilizarse esta figura cuando no hay una prueba acabada de cuál es la causa de detenciones. Si yo presento un contrato de locación al juez, el juez no puede ignorar ese documento, porque la firma puesta al pie por el locatario en este caso, ¿qué significa la firma puesta al pie? Hay que leer, para eso nada mejor que leer la nota de don Dalmacio Vélez Arfiel el 916. Y en la nota 916, citando a Savigny, dice Salvat más o menos, cifra textual, pero dice más o menos así. Desde la Edad Media se estila que el nombre y apellido puesto al final de un escrito significa ser el autor y aceptar todo lo que está por encima del escrito. Ahí nace la idea de la firma al pie, ¿no? Bueno, hoy tenemos una norma concreta, ya no es ni siquiera una nota, que es el 288, que dice que cuando se firma un documento, todo lo que está por encima lo ha declarado el firmante del documento. Si yo le presento al juicio donde alguien pretende decir que ha usucapido porque es un poseedor, le presento al juez un contrato de locación que le está acreditando, o primero tiene obligación de reconocer si es o no su firma, ¿no? Ese es el artículo 314 del Código Civil Comercial. Eso es lo que se hace. Todo lo que está por encima lo está diciendo y lo va a seguir diciendo mientras ese documento dure. ¿Cómo hago para alterar la regla de inmutabilidad de la causa? Que nadie puede por sí mismo, artículo 1915. Luego, el único margen que dejamos de posibilidad a la intervención del título estaría, en nuestra opinión, muy acotada, la gran mayoría dice lo contrario. Para nuestra opinión, únicamente sería factible cuando no hay una prueba irrefutable de la causa de detención. Por eso decimos, cuando hablamos de cuál es la ideología de Vélez y del nuevo código, que estamos dentro de una ideología de posesión subjetiva acotada, esa es la expresión que usamos, acotada o menguada por la teoría de la causa. La causa de la voluntad abstracta, autoría de Rudolf Foglieri. Y
Ustedes saben que a von Jering, cuando elabora la teoría de la voluntad abstracta, miren qué hermosa teoría. Dice, a cambio de estar a la voluntad subjetiva del poseedor, vamos a atar una voluntad abstracta que no surge de la cabeza del poseedor, sino de otros elementos. ¿Cuál es la causa? Por eso le llama teoría de la voluntad abstracta. Y parece que en su época le chorearon esa idea, como decimos los cordobeses, le chorearon la idea. Y hubo varios otros autores que empezaron a hablar de la causa de la voluntad abstracta. Entonces, en el prólogo de los fundamentos de la protección posesoria, es bellísimo ese prólogo, y Jering dice, reivindica su derecho, y a pesar de que muchos autores la ponen como propia, fui el creador de la teoría de la voluntad abstracta. Me causa gracia porque yo hace poquito he sido objeto de un plagio. Claro, usted chorearon también. Y me sentí identificado con esta idea de Rudolf von Jering, ¿no? Lindo escribir un libro y dejar aclarado que eso lo hice yo y no el chanta que se hizo pasar por el autor de la obra. De manera que nosotros en el Código Civil argentino tenemos una teoría subjetiva atenuada, temperada por la teoría de la causa que surge en 1915 del Código Civil comercial. Escúchame, Gabriel, dice Martín Grigi, ¿podría explicar si considera que una publicidad registral de la posesión podría ser útil y posible a nivel nacional? ¿Podría ser útil para? Bueno, esa es la pregunta. ¿Podría explicar si considera que una publicidad registral de la posesión podría, en realidad dice podro, pero interpreto que podría ser útil y posible a nivel nacional? ¿Podrías aclarar, Martín Grigi, lo que... No, me doy cuenta dónde apunta. Es decir, ¿qué aporte hace en definitiva la registración de la posesión? Para nosotros es lo más negativo que hay. Incluso desde el punto de vista profesional, siempre sugerimos no registrar las posesiones, porque incluso intervine yo un poquito en eso, cuando se estaba debatiendo la ley 9100 del registro de poseedores, se nos cita a la legislatura para que opinemos sobre el tema, y yo dije, casi maliciosamente, porque no me gusta el registro de poseedores, si van a registrar una posesión, antes de que se redacte el asiento de posesión, hay que notificar al dueño, porque le vamos a menguar su derecho. Imagínense que en la matrícula registrada decía hay un poseedor. Bueno, cítenme por lo menos para que yo sepa que hay un poseedor. Y cuando citan al poseedor, si todavía no se cumplió el plazo de prescripción, es una hermosa alerta para iniciar una acción reivindicatoria. De manera que jamás les digo a los abogados cuando tengan un poseedor que todavía no ha cumplido los 20 años, ni se les ocurra ir al registro de poseedores, porque obligatoriamente este registro de poseedores va a notificar al dominus, y el dominus va a tener un tiempo hermoso para venir a reivindicar. Posean solapadamente, no digo que, no, que sean clandestinos, porque van a ver que el artículo 1901 del Código Civil y Comercial dice que la posesión tiene que ser ostensible, por lo cual no es cuestión de ser clandestino, pero lo último que tienen que hacer es tratar de inscribirse en el registro de poseedores. Eso atrasa el registro de poseedores. Fíjense, en España dejó de usarse el registro de poseedores en el año 1944, porque se advirtió que más que aclarar confundía. La posesión es un hecho, esté registrado o no. Y si la registramos vamos a tener una posesión registrada y una posesión no registrada. ¿Se imaginan el trastorno? Solo que ya tenemos un titular dominial que está siendo herido por el usucapiente, ahora vamos a tener la posibilidad de que haya un poseedor registrado y un poseedor real que va a ser el que va a terminar por adquirir por usucapiente. Claro. Dejémonos bacana. Sí, el registro de poseedores debería ser eliminado. Sí, está claro que entre lo que se legisla y lo que pasa en la vida real siempre hay una dicotomía bastante importante, como las grietas que se han inventado y persisten en nuestro país desde hace años. Es cierto. Quiero contarte, Gabriel, que los próximos conversatorios que vamos a tener en el mes de noviembre, en esta idea que hemos denominado Conversatorios sin Corbata, va a estar el doctor Alejandro Moriconi, la doctora Silvia Tanzi, que vos bien la conocés, la jueza nacional, la doctora Úrsula Basset. Vamos a tener una sorpresa desde el punto de vista administrativo. Estamos haciendo las gestiones para hablar con el doctor Casañe o con el doctor Pablo Perrino, que forma parte del grupo, del equipo del doctor Juan Carlos Casañe. Estamos viendo cómo ver ese tema, porque bueno, el doctor es grande y
bueno, se hace complicado una situación así, pero estamos tratando de ver la forma de realizarlo porque sería hermoso tener a la máxima figura administrativa del derecho administrativo charlando en jornadas federales. Lo vamos a tener también al maestro, al número 1, al doctor Marcelo López Mesa, que va a ser parte también del cierre, y si seguimos así vamos a estar en enero y febrero haciendo el conversatorio, pero la idea siempre fue hacerlo en octubre y en noviembre. Diego Pinar dice: muchas gracias por esta oportunidad, excelente disertación. Aprovecho para hacer las siguientes preguntas procesales. 1. ¿Los 20 años deben estar cumplidos a la fecha de inicio de las medidas preparatorias para usucapión, o puedo iniciar el juicio antes, teniendo en cuenta que estos procesos llevan años? No, obviamente para que tenga la legitimación de iniciar. Recordemos que legitimación significa tener el derecho, ¿no? Por eso se habla de legitimación material o legitimación procesal. La legitimación procesal habilita al titular dominial por usucapión para iniciar esta medida preparatoria. De manera que en principio, más allá de que pueda o no advertirse, yo estimo que se puede únicamente iniciar el proceso únicamente cuando ya tengo íntegramente cumplido el plazo de prescripción, es decir, el del 1894. Estoy totalmente de acuerdo. Así lo dice la doctrina y la jurisprudencia imperante. Así que coincido con usted, doctor. Andrés Paz Coronel dice: ¿se puede iniciar una prescripción por un inmueble rural 3 partes a la vez? Entiendo que son 3 personas o 3 usucapios. Sí, no le veo obstáculo. No, por supuesto. No es, el inicio de la acción no es una cuestión. Debe ser el mismo poseedor. Debe ser el mismo poseedor que tiene 3 partes separadas. No, yo lo que entiendo que él está preguntando si 3 poseedores pueden iniciar una prescripción. También sí se puede, siempre que lo prueben. Acá todo es una cuestión de pruebas. Si son... Pero ojo, que en ese caso van a tener que precisar la porción indivisa. No sé hasta qué punto le cabría al juez la posibilidad de presumir, como dice el 1983 y 1984 del Código Civil Comercial, que si nada se dice por partes iguales. Porque van a adquirir el dominio, son coposeedores, pero el dominio van a tener que precisar qué parte indivisa adquiere cada uno. ¿Y qué proporción? Me explico, qué alícuota. Entonces, en ese caso sería conveniente que ab initio los demandantes digan que hemos poseído en proporción igual durante el tiempo previsto por la ley, para que la sentencia salga declarando el dominio a los 3 por partes iguales. Y un poco surgiría tácito, creo yo, si ustedes leen en 1983, 1984, que es donde comienza la regulación del condominio, dice que cuando no se ha previsto la porción alícuota de cada uno, se presume que es por partes iguales. Aprovechamos para aclarar que esa presunción es juris tantum, ¿no? Yo puedo probar que yo puse más dinero cuando compré. Si no dije nada, se presume que es partes iguales. Doctor, Flor Lucero Barrera dice: vender y entregar posesión de lotes que se encuentran dentro de un campo sujeto a usucapión, ¿perjudicaría el proceso judicial? No, de ninguna manera, pero en este caso el adquirente ha debido hacerse cargo de la publicidad noticia que le dio el registro. Si el abogado ha sido diligente, como decíamos, en un proceso anterior al nuevo código, el abogado ha anotado la litis. Entonces, cuando se compró cada uno de los inmuebles, estamos hablando de comprar inmuebles, forma obligada, artículo 1017, escritura pública, y el funcionario instrumentador tiene la obligación, artículo 23 de la ley registral, de pedir el certificado registral. En el certificado registral se le ha pregonado a ese adquirente, porque tiene que estar transcrito en el título, incluso el contenido, que había una anotación del ITIS. De manera que quien compró dentro de un usucapión, obviamente está sabiendo la existencia del usucapión. No va a obstaculizar para nada la adquisición por usucapión. Pero ahí hay algo que no me termina de cerrar. No se va a poder entregar la posesión porque está el usucapiente adentro. Y si no está el usucapiente adentro, es mentira que ha adquirido por usucapión. Eso es lo que me hace ruido, ¿no? Yo me imagino que el vendedor en ese caso vende liberándose de la evicción, que hay que declararlo expresamente en el título, no garantiza por evicción, dado que el inmueble se encuentra en proceso de usucapión.
lo puede comprar perfectamente y obviamente va a plantear alguna defensa, calculo yo, para eso lo está comprando, dentro del proceso de usucapión. Por eso depende de la etapa en que esté el juicio, ¿no? Si ya hay sentencia de usucapión, comprar eso es comprar una cáscara a la que se le ha sacado la nuez, porque no voy a poder tener un dominio, porque no se va a poder entregar la cosa. Bueno, ahí Flor me parece que más que claro la respuesta del doctor Ventura. Dice Diego Pinar, en caso de no poder identificar al titular del inmueble, ¿qué figura inscripto en el folio real solo con nombre y domicilio y no figura el DNI? Sí, eso es muy frecuente. Y tiene cientos de homónimos y a sus herederos, ¿contra quién se le inicia la demanda? Discúlpenme que estoy leyendo en el teléfono y en la computadora a la misma vez. Bueno, obviamente ese es uno de los casos donde tenemos un demandado incierto y corresponde a la aplicación de los edictos, sin perjuicio de citar a quienes aparezcan. Es muy probable que el juez, yo lo haría si fuera el juez, cítese por edicto también a todos los que puedan tener interés. Esa citación por edicto, que un poco es una formalidad, como bien decía Cristian, ¿quién lee los edictos? Dice, pero ojo que hay empresas que tienen un empleado especial para leer los edictos, ¿no? Sobre todo si están relacionados con cuestión de administración de campo y demás. Pero si están publicados los edictos, eso suple en definitiva la notificación. Todos los códigos procesales... ¿Hay una empresa que se dedica a leer edictos? Sí, tienen un empleado especial que leen los edictos porque pueden ser muy importantes. Administradores de grandes propiedades y ¿saben quién también? Los agentes de la propiedad industrial. Tienen que estar sabiendo constantemente si no se presenta un invento, igual que lo que tiene el cliente. La agente de propiedad industrial viene a ser como un procurador, ¿no? Pero tiene habilitación solamente para actuar en el ámbito de los derechos industriales, los derechos inmateriales, las patentes, las marcas, la designación comercial. ¿Se imaginan ustedes que si hay un pedido de inscripción de una marca que prácticamente colisiona porque es parecida? Una se llama, no sé, La Cruz y otra se llama Cruz, y son dos marcas diferentes. Yo voy a tener como titular de la marca que primero registre el derecho a oponerme. Pero si no me entero, ¿cómo hago? Si me pasa el plazo. Para eso están los agentes de propiedad industrial, donde uno contrata el servicio y le hace el control y la conservación de ese derecho, justamente leyendo los edictos. En este caso son, más que edictos, son la publicación que se hace en los boletines marcarios y boletín de patentes, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Y también las grandes administradoras de inmuebles leen los edictos, porque puede ocurrir que haya un proceso de usucapión de alguno de sus clientes y tienen que saber, o no un proceso de usucapión. Todo lo que sean edictos, más allá de lo ilusorio que nos parece, hay situaciones en donde es menester leerlos. Y tienen empresas expresamente contratadas personas para hacer esa lectura. Me lo imagino tomando el café a la mañana y leyendo los edictos, ¿no? Acá el informe deportivo, las últimas noticias policiales, a los que son medios macabros, no, leyendo los edictos y tomando su café. Como la voz del interior que antes se leía de atrás para adelante, para ver los policiales y las necrológicas. Bueno, y hay gente que Gabriel, no sé si hay algo que no te pregunté y que consideras que es fundamental aclararlo. Lo que sí, lo que sí quiero acotar es que hay una serie de montones de situaciones que nos pasan en la vida diaria con respecto a las tierras. Lo he dicho al principio de esta hermosa charla, que las tierras siempre han sido un tema actual desde antaño, hoy lo siguen siendo. Tenemos quizás leyes viejas, caducas, códigos procesales que no están actualizados con el Código Civil Comercial, el Código Civil Comercial que tiene una normativa que no tiene notas, que tiene artículos que te marcan procedimientos, una cosa bastante rara, pero es un código con mucho procedimiento marcado, con deficiencias técnicas. Bueno, en definitiva tenemos cosas que no podemos superar, digamos, y eso que hemos tenido la viabilidad desde el punto de vista legislativo para poderlo realizar. Hay situaciones que la vida misma y la práctica profesional y notarial también
genera muchas dudas, muchas ganas de seguir estudiando, muchas ganas de seguir aprendiendo con la casuística. Yo lo que te pregunto es, ¿la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Derecho, tiene proyectados seminarios, tiene proyectado congresos, no sé, maestrías, especializaciones o como se llame, en virtud de este tema que es tan candente y tan interesante para poder Bueno, la profundizarlo? verdad es que, la verdad es que en varias oportunidades hemos organizado algunos seminarios, pero no tienen la trascendencia ni la enjundia de los que organiza usted, doctor Maschi. Me parece que de manera que perfectamente podríamos solicitarle que usted se encargue de la organización de un seminario, de una diplomatura, que se relacione con toda esta cuestión de la posesión, la usucapión, la defensa posesoria, y por qué no metería también las acciones reales. Vendría a ser muy útil, ¿no? Porque es la parte de los derechos reales. Yo suelo decir que hay unidades que son teóricas y que no las despreciamos, son fundamentales. Todo lo que hace la filosofía del derecho no es vano, saberlo porque da solvencia para sostener las normas prácticas. La práctica sin una buena teoría no funciona, ¿eh? Pero en verdad hay bolillas o unidades que se ejercen y otras que no se ejercen. Pues bien, las unidades que se ejercen no solo habría que estudiarlas, sino que habría que darle quizás un ayornamiento de tipo práctico, como esto que se dan en los conversatorios que usted está organizando también. Y fíjense que me puse serio y lo trato de usted para ver si lo incentivo con esa seriedad, para que se organice alguna de estas cosas. Estamos dispuestos, seguramente, la autoridad de la Universidad Nacional, a organizar algo de un poco más grande que los seminarios que organizamos habitualmente para nuestros alumnos. Bueno, tendremos que hablar entonces con... Queda Agarro el comprometido. guante, agarro el guante y vamos a hablar con don Barrera Buteler y García Chiplé a ver qué opinan ellos también. Podría ser, no, pero más allá de eso, realmente escucharte e ir pensando en estas más de 2 décadas litigando y decir, me acuerdo de este caso y te voy escuchando, como todo lo que te estamos escuchando y lo que te van a escuchar después en nuestro canal de YouTube, Congresos de Derecho, van a ir pensando en cómo, si están en vía de realizar una demanda o ya están con un proceso abierto o tuvimos procesos complicados, uno le viene en la cabeza y decir, pero mirá cómo lo podría haber resuelto, mirá, yo los otros días te escuchaba en una de las tantas charlas que tenemos a nivel privado, que me decías, fíjate esta nueva forma de probar tal cosa. No lo voy a decir porque si no vamos a seguir hasta las 11 de la noche, pero... y yo decía, la verdad que tenés razón, no se me había ocurrido. Y eso es la riqueza de este intercambio, de ir, venir, de poder generar, ¿me entendés? Porque yo veo que está todo como muy aquietado, como que está todo muy televisado, que la comida solamente te la dan por el televisor. Y estos espacios de crecimiento, de sabiduría, es donde estamos despojados de toda la mierda que te quieren vender. Entonces, nosotros somos litigantes, vos fuiste litigante, sos un enorme escribano, tenés un reconocimiento en Córdoba, ni que hablar, nacional, impecable. Entonces podemos hablar sin caretas. Y creo que eso es lo mejor que le podemos transmitir a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Como ustedes verán, este espacio no está sponsoreado por nadie. Este espacio es una intelectualidad de un loco que dijo un día, bueno, me parece que tenemos que pensar el derecho de otra manera. Para cerrar, tengo cantidad de mensajes que sigo leyendo porque mi community manager, a la cual le mando un beso grande, a Romina Santander, me sigue mandando todo lo que yo no puedo ir viendo desde el teléfono. Dice mi chingo 1983, excelente la reunión, muchas gracias por dar algo
tan valioso como es su sabiduría. Los saludos desde la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Abrazo. Leticia Muchas Soledad, gracias. Leticia Soledad Chávez dice que sos un genio. Andrés Paz Coronel, excelente charla, muy claro en sus conceptos, doctor. Mili Barbas, un placer escucharlos. Muchas gracias por dar los conceptos tan claros. Saludos de Peguajó, provincia de Buenos Aires. Gracias. María Emilia Cortés, excelente idea, doctor Ventura. Vamos, ahí vamos después a ver los temas de los honorarios. Zule Contreras, excelente exposición, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando, insisto, cerramos octubre, día 28, ha sido la exposición o el conversatorio con mayor cantidad no solamente de participantes, sino de preguntas y con muchos mensajes en el medio que hemos ido recibiendo de que te anunciamos que ibas a estar. Eso seguramente se va a replicar. Martín Grilli te manda saludos de Mar del Plata. Seguramente lo vamos a replicar ahora en noviembre con Alejandro Moriconi, con la doctora Silvia Tanzi, con Úrsula Basset, que es una dulzura, igual que Silvia, con Pablo Perrino o el doctor Juan Carlos Casañe, y finalizando con el doctor López Mesa. Querido amigo, si para mí fue un honor haberte tenido como alumno, el honor hoy de tenerte como amigo es invalorable, y con mucha emoción quiero agradecerte, mandarte un fuerte abrazo, decirte que todos los espacios en los que uno esté, vos vas a estar, porque consideramos, quienes te hemos tenido como profesor y quienes te hemos leído, que sos uno de los grandes realistas del derecho real, lo aclaro, que existe en nuestro país. Te agradezco de corazón. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Cristian. El agradecido soy yo. Todo lo que sea hablar de derechos reales, sea donde sea, en el momento que sea, a la hora que sea, estoy dispuesto, porque el tema es realmente apasionante. No podrás negar, Cristian, que es la materia más linda que viste en tu carrera de derecho, como siempre lo hemos dicho. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y por las palabras conceptuosas que me han hecho llegar. Muchísimas gracias. Escúchame, así das el cierre. Y en el momento, ya te lo dije en otra oportunidad, en el momento de haberla estudiado me resultó tediosa, pesada, bien. Hoy me da de comer, me genera permanentes situaciones de seguir estudiando, es la que más alegría me ha dado en todos estos años. Así que fíjate vos cómo ha ido variando. Se produjo una mutación. Bueno, muchas gracias, Cristian. Hasta acá ratito. Muchas gracias por las palabras conceptuosas que me han hecho llegar. Muchísimas gracias. Chao, hasta siempre, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, con nosotros ha pasado uno de los profesores más importantes que tenemos de Derecho Real en la República Argentina, que es el doctor Gabriel Ventura. Los invito a que vuelvan a escucharnos, a vernos por nuestro canal de YouTube, por ni más ni menos que Congresos de Derecho, donde se van subiendo todo el material que venimos produciendo desde que arrancamos esta hermosa instancia de generar una cosa muy sencilla.